leámoslo todos juntos. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la, dígalo otra vez, de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Quiero hablarle en esta noche brevemente acerca del poder de la resurrección. Cuando me topé con este versículo fue tan importante entender, porque cuando usted va al versículo 32 y va a los últimos versículos de esta escritura, están hablando acerca de la unidad en la iglesia. Están hablando acerca de lo que había en la iglesia, y es que dice que en el tiempo de la iglesia primitiva no habían necesitados, porque había la gente daba y tenían en común todo. Pero este versículo quedó en medio de la historia o de lo que se estaba narrando en ese momento, y me llamó tanto la atención entender que dice que con gran poder daban testimonio. Mire de qué daban testimonio los discípulos. Predique conmigo en esta noche. ¿De qué daban testimonio los discípulos o los apóstoles de Jesucristo? Dígalo fuerte conmigo porque me tiene que ayudar, es viernes. De la resurrección. O sea, ¿por qué de la resurrección? Mire, la resurrección de Jesús estableció su reino y dominio sobre el reino de las tinieblas. Antes de que Jesús resucitara, Jesús va a la cruz, Jesús muere en la cruz como la Biblia nos lo enseña, y dice su palabra que en la cruz Jesús derrota a los principados y a las potestades, y ahí los exhibe públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Pero hasta ahí Jesús vence a los enemigos. Pero cuando Jesús resucita, Jesús toma el dominio. Dígale a alguien: tú tienes autoridad cuando vives y crees en el poder de lo que es la resurrección de Jesucristo. Los discípulos o los apóstoles de Jesús, ellos daban testimonio de la resurrección. Pregúntele a alguien: ¿das testimonio tú? Mire, hace unos días yo le estaba hablando acerca de nosotros somos salvos a través de la muerte de Jesús, pero nosotros somos empoderados cuando entendemos el misterio de lo que es la resurrección de Jesús. Por Jesús, es decir, cuando Jesús muere en la cruz, de ahí nos da acceso a nosotros ser perdonados. El poder de la cruz. Por eso el apóstol Pablo habló y dijo: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es, ayúdeme a predicar, para los que se salvan es poder de Dios. Entonces, para los que se pierden es locura, no pasa nada, porque el misterio de las cosas espirituales, esto tiene que entenderse espiritualmente. Simplemente un pedazo de madera, una cruz hecha de cualquier palo de madera o de cualquier madera no tiene poder. Pero cuando usted lo activa en la fe y lo lleva a creer, entonces esta palabra de la cruz recobra vida y tiene poder. Por eso es que dice que los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Porque cuando Jesús muere, voy a tratar de establecer esto. Cuando Jesús muere en la cruz y nosotros aceptamos a Jesús, nosotros somos salvos. Dele un 5 a alguien, dígale: si aceptaste a Jesús, tienes salvación. Porque la salvación viene a través de aceptar a Jesús. Pero para que tú te mantengas y retomes tu territorio y vivas en el poder y tengas dominio sobre los principados, sobre las potestades, tú necesitas establecerte y creer esto de lo que los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Oiga, de la resurrección de Jesús. Es tan interesante. Bueno, si le va a aplaudir, apláudale.
es tan tremendo. Porque vea, Jesús va a la cruz, Jesús muere o va al sepulcro con muchos pecados, con todos los pecados de la humanidad. Oiga, eso es lo que la Biblia dice. Cuando usted lee Isaías 53, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas, por sus heridas, nosotros somos liberados. O sea, Jesús cargó en él el pecado de nosotros, el pecado de la humanidad. Entonces Jesús va a la muerte con todos los pecados. Pero hay una diferencia. Jesús va a la muerte, Jesús es sepultado, y la Biblia dice que cuando Jesús es sepultado, desciende al corazón de la tierra y se encuentra con el que tenía las llaves de la muerte, que era Satanás, el que tenía las llaves. Esto es como muy así, ¿verdad? Tiene las llaves de la muerte. Entonces Jesús baja al corazón de la tierra. De hecho, la Biblia dice que así como Jonás estuvo, el mismo Jesús puso este ejemplo, que como Jonás estuvo en el corazón de la tierra o en el pez 3 días, así Jesús, que era conocido como el Hijo del Hombre, estaría 3 días en el corazón de la tierra. Pero Jesús no estaba durmiendo en la cruz allá abajo. Jesús estaba peleando. Jesús estaba estableciendo nuestra libertad, porque dice que allá abajo tenían el dominio de nuestras vidas, tenían las llaves de la muerte. Entonces Jesús muere, es sepultado, y mientras los discípulos estaban llorando, mientras las mujeres que le servían a Jesús lloraban, mientras todo estaba triste y desesperado, Jesús estaba peleando. Dígale conmigo a alguien: Jesús no duerme, Jesús no baja la guardia. Jesús estaba peleando porque Él fue y dejó los pecados tuyos y los míos que había llevado en la cruz, los dejó allá en el mismo infierno donde no tienen autoridad para salir. Y vea, Jesús resucita. Pero cuando Jesús resucita, Jesús ya no trae tus pecados. Jesús ya no vuelve con nuestros pecados. Ahora le voy a poner un ejemplo. Hubieron otros que resucitaron, y hemos escuchado testimonios de gente que resucita. Ya se murió, oraron por ellos, resucitaron como un milagro. Y en la Biblia hay un caso que lo encontramos en el libro de Juan capítulo 11. Por ahí en todo ese capítulo, un hombre llamado Lázaro, todos lo recordaremos, ¿no? Lázaro, que era el hermano de Marta y de María. Y este hombre Lázaro murió. Y no solo murió, fue sepultado. Y Lázaro se quedó 3 días ahí, porque cuando Marta y María encuentran a Jesús y van al sepulcro de Lázaro, Marta le dice a Jesús: ya llegue, porque es de ¿qué? De 3 o 4 días. De 4 días. Lázaro estuvo sepultado 4 días. Lázaro se parecía a nosotros. Era mal carácter, mal genio. A ver, ayúdeme. Lázaro era un hombre lleno de pecado. Se cree que Lázaro, según los historiadores, se cree que Lázaro era un hombre bastante prepotente, bastante orgulloso, fuerte de carácter, con muchas malas mañas, como los seres humanos de hoy. Entonces, Lázaro muere con todos los pecados. Y Lázaro va a la tumba y se muere con todos los pecados. Pero ¿qué cree? Lázaro se resucita y sucede un gran milagro físico. Porque a veces nosotros nos ubicamos mejor en el milagro físico y no en el milagro espiritual. Y nosotros como hijos de Dios deberíamos de tener fe para el milagro espiritual. Es mejor un corazón transformado. Jesús mismo puso tantos ejemplos cuando dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, es mejor entrar ciego. O si tu mano o tu brazo te es ocasión de caer, córtatelo, porque es mejor entrar manco allá al cielo que entrar al infierno completito.
Entonces no se va a ir a cortar el brazo, por favor, pero eso significa las malas acciones, porque nuestras manos tienen que ver con nuestras acciones, ¿sí? Nuestros pies tienen que ver con nuestra manera de caminar, y nuestra manera de caminar tiene que ver con nuestra vida espiritual. Cuando hablamos en el espíritu, entonces no es que te estaba diciendo córtate los brazos y córtate los pies, estaba diciendo corta las malas costumbres y las áreas y las malas mañas. Entonces no me saque del tema. Entonces Lázaro se muere, se queda 3, 4 días ahí sepultado, sale vendado, sale apestoso, porque así es el ser humano, ¿verdad? Pero el punto de Lázaro es que Lázaro todavía resucita, y resucita con sus mismos pecados. ¿Está conmigo acá? Resucita siendo un hombre igual. En cambio Jesús no. Jesús resucita, y Jesús resucita en el poder del Espíritu. Jesús viene a entregarnos una autoridad que ganó mientras estuvo sepultado. Fue y se despojó de todos nuestros pecados, y mientras Jesús estuvo sepultado, Él sale y sale libre, sale en el poder de la resurrección. Por eso es que los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, porque ellos sabían que Jesús había resucitado, y Jesús ya no era, aunque Él era Dios, mientras Él estuvo con los discípulos, Él no pecaba. Él era un hombre íntegro porque Él era Dios, y aunque era hombre, Él era Dios. Pero los discípulos notaron la diferencia, que cuando Jesús resucita ya no es el mismo Jesús, ahora es un hombre, un ser lleno de poder. Es importante, mire acá, dice que ellos daban testimonio del poder de la resurrección. Y la segunda parte del versículo dice: y abundante gracia era sobre ellos. Porque cuando nosotros entramos en ese nivel, empezamos a creer ese nivel de lo que es la resurrección, el evangelio de Jesús. Si no hay resurrección, no hay poder, no hay transformación, porque lo único que nos transforma es la resurrección. Vea lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 14. Dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Entonces, ¿cómo lo quiero meter en esto? Es tan importante entender y nosotros vivir el evangelio. El reino de Dios se desató aquí en la tierra a través de la resurrección de Jesús. Ahora, cuando Jesús apareció predicando, dice que Jesús dijo: si echo fuera demonios y hago sanidades, es porque el reino de Dios ha llegado a ustedes. Eso era cuando Jesús aún no había resucitado. Ahora, cuando Jesús viene a la tierra y ha resucitado, ahí Jesús le entrega a la iglesia. Diga conmigo: yo soy la iglesia. Ahí Jesús le entrega a usted y a mí y a todo aquel que decide creer en Él y recibirle, le entrega el dominio y le entrega la autoridad. Vamos, mueva los pies por un momento. Diga: yo tengo autoridad porque yo he recibido a Jesús. Yo quiero. ¿Sabe lo que significa resurrección? Es volver a levantarse. Nosotros, la Biblia dice que nosotros los seres humanos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando venimos a Jesús, resucitamos y pasamos de muerte a vida. Ahora, somos las mismas personas, ¿verdad? A veces ni el peinado se cambia. Es el mismo, la misma estatura, la misma cosa, pero a diferencia que usted ya no está muerto, usted ahora tiene vida.
ahora usted puede caminar en novedad de vida. Es por eso que la Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Dese un aplauso a usted mismo. Es tan importante, entonces no quiero confundirlo, pero es tan importante entender que nosotros debemos de aprender a vivir en el poder, en la resurrección de Jesús, porque para Jesús es importante que nosotros conozcamos al Cristo resucitado, que lo conozcamos en su resurrección. ¿Cómo? Porque en su resurrección se desatan sanidades, se desatan libertad, se desata la autoridad, se desata el dominio, porque allí en su resurrección, en su muerte, Jesús vence a los principados y a las potestades y los exhibe públicamente, los derrota, les quita las llaves y viene y se la entrega a usted, que es la iglesia. Ahora, por eso es que Dios está buscando y está llamando gente que viva en autoridad, que tenga autoridad en su vida. ¿Cómo, pastora? Pues cuando usted tiene autoridad, cuando usted reconoce la resurrección de Jesús, vive con autoridad, sabe que lo que Jesús fue a desatar le pertenece a usted, usted camina con la cabeza levantada y camina con autoridad. O sea, no cualquier soplo del reino de las tinieblas lo va a debilitar. ¿Me expliqué con eso? Hay veces que los seres humanos, oiga, los seres humanos somos como disculpe que voy a poner este ejemplo, pero se me ocurrió ahorita. ¿Se acuerda esa película de caricatura de los 3 cochinitos? Del oso que sopla y le tumba la casa. Ay, la pastora ve película. Sí, con mi niña cuando era chiquita. Y ahorita se me ocurrió, disculpe que tal vez no tenga mucho que ver y usted diga cómo meten esto, pero se me ocurrió así, porque el reino de las tinieblas regularmente está soplando, y cuando nosotros no sabemos quiénes somos, nos debilitamos y somos destruidos. Nos sopla, cualquier viento nos saca, cualquier viento nos debilita, cualquier cosita nos desenfoca. Pero cuando usted sabe quién es en Cristo, cuando usted sabe que Jesús, usted no le sirve a alguien que resucitó con pecados, a usted le sirve a alguien que dejó allá en el infierno nuestros pecados, que usted sabe que Jesús le entregó la autoridad porque usted le pertenece, porque usted es un hijo de Dios. Cuando usted camina así, ningún viento le debilita. Ningún viento, señores. Usted va a tener luchas, va a tener, el martes hablaba de un versículo que está en Job, ¿se acuerdan? Job 5:7, creo que era acerca de las aflicciones, cómo el ser humano nace con aflicciones. Pero en realidad, cuando usted entiende que hay un poder sobre su vida, que Jesús resucitó, que Jesús no está muerto, y si Jesús resucitó, Jesús le entregó autoridad, usted camina con la cabeza levantada y los vientos no lo van a poder marear, porque se va a cumplir lo que dice el Salmo 91: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Pero para que caminemos, eso significa que nosotros vamos en un camino donde aquí a tu lado hay oposición y a este lado también hay oposición, y usted camina en un camino angosto donde van a haber estorbos, donde van a haber tropiezos, donde van a haber aflicciones y donde le van a atacar de este lado y le van a atacar de este lado. Pero cuando usted vive en el poder de la resurrección, caerán a su lado 1000 y 10,000 a su diestra. Es decir, cuando usted va a otra versión, dice: caerán a tu lado, a tu izquierda 10,000 y a tu derecha 10,000. ¿Y sabe por qué a tu derecha más?
porque siempre la mano de, bueno, si usted es zurdo, pues le van a caer los 10,000 a su lado izquierdo. Regularmente el brazo derecho tiene más fuerza, es el que más usamos. Si usted quiere agarrar una espada para pelear, si usted quiere hacer una guerra, regularmente si usted no es zurdo, si usted es derecho, la va a pelear con este brazo. Entonces es interesante cuando el Salmo dice: caerán a tu lado, a tu izquierda 1,000, a tu derecha 10,000. Porque las batallas con su brazo fuerte, es más, la Biblia dice, mire, que Dios se levanta y pelea con brazo fuerte. El brazo fuerte de Dios es la derecha. Si su brazo fuerte es su derecha, a su lado, a su derecha van a caer 1,000, van a caer 10,000 y a usted no lo van a poder tocar. ¿Por qué? Porque usted es una nueva criatura, porque usted camina entendiendo lo que Jesús desató en la cruz del Calvario. Y no solo en la cruz, sino lo que Jesús desató en su resurrección, mis amados. Lo que Jesús desata en su resurrección. Quiero que vamos a leer un versículo acá muy interesante. Filipenses 3:10. No sé si lo van acá lo van a poner. Vamos a leer acá todos juntos. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Ahora, ¿a cuánto les encanta la primera parte? Súper, ¿verdad? A fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Más? Y la participación de sus padecimientos. No mucho. ¿Y qué más dice? Llegando a ser semejantes a su muerte. Me gustó la Biblia traducción Dios viviente, que dice en esta versión dice la misma escritura esta: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Y la versión otra versión dice: por eso lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección. Por eso me encanta buscar otras versiones. Miren cómo Pablo decía: lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección. Pero en las últimas palabras del versículo dice: sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Es fácil leerlo, ¿va? Pero usted sabe lo que conlleva. Jesús vivió 2 muertes. Y la primera muerte que Jesús vivió, la vivió en el Getsemaní. Cuando dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Cuando usted rinde a Dios su corazón, ¿cuántos están listos para rendir su voluntad a Él? Cuando usted y yo rendimos nuestra voluntad al Señor, morimos. Y si ya logramos la primera muerte, estamos listos para ser participantes de la resurrección, del poder de la resurrección de Jesús. ¿Sabe lo que desata el poder de la resurrección? A Jesús echaba fuera demonios. El poder de la resurrección es para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos, para predicar el evangelio del reino. Por eso es que volvemos al versículo donde comencé, que dice que ellos daban testimonio, y dar testimonio significa contar buenas nuevas, predicar, anunciar, llevar un mensaje a través del testimonio, y su testimonio era la resurrección de Jesús. Es decir, el mensaje que los apóstoles predicaban era decirle a la gente: si crees que Jesús resucitó, vas a ser libre. Si crees que Jesús resucitó, te vas a mantener firme. Si crees que Jesús resucitó, aquí como lo que acabamos de leer, que Pablo decía: quiero conocerle en el poder de la resurrección. Pero si tengo ese poder, porque conocer a Jesús en el poder de la resurrección es vivir en libertad, es vivir en la bendición, es vivir en el nivel del reino, es vivir bajo la bendición, bajo el poder de Dios. ¿Que no vamos a tener aflicciones? Todavía.
Porque mientras estemos en esta carne, mientras estemos en esta tierra, habrán procesos y habrán aflicciones. Pero cuando usted y yo vemos más allá de conocer a este Cristo, de conocer este poder, vamos a caminar en libertad a pesar del sufrimiento. O sea, el Hijo de Dios no sonríe porque todo está bien, sonríe porque sabe quién camina con él. El Hijo de Dios no se mantiene en pie firme, no porque nunca tenga nada ni pase ningún proceso. El Hijo de Dios hace porque cree y sabe quién camina. Dígale a su hermano, si andas con la cabeza levantada, es porque sabes quién camina contigo. Entonces, Pablo dijo, yo quiero conocerle, yo quiero sentir eso, yo quiero ver eso. Ese es el evangelio del reino. Yo siempre les he dicho a ustedes como pastora les enseño, nosotros no debemos de vivir a media, debemos de aprender a conocer todas las bendiciones que Dios ha desatado para nosotros. Hay un sinfín de bendiciones, pero se van a agarrar por fe y a través de la primera muerte. ¿Cuál era la primera muerte? La cruz, no, la primera muerte para nosotros. Rendir nuestra voluntad. Oiga, Cristo se murió, sí, la primera muerte en la cruz. No, rendir la voluntad. Yo le dije hace un momento, cuando Jesús va al Getsemaní, Jesús en el Getsemaní dice, Padre, no pase de mí, no quisiera, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. ¿A cuántos Dios nos pide cosas a veces? Aún a veces para venir a la iglesia. Usted dice, ¿será que voy o será que no voy? Yo creo que Dios no quiere que vaya. ¿Cuántos les han dicho así? Mejor no vamos. Usted no ganó esa batalla, por sencilla que se la esté diciendo. Usted no ganó esa batalla. ¿Por qué? Jesús tenía una opción en el Getsemaní, mis amados. Jesús podía decidir no ir a la cruz, pero Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino se haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y al Jesús, ahí Jesús tiene como la primera muerte en su alma, en sus emociones, porque cuando rendimos nuestra voluntad, cedemos nuestra vida al Señor y Él se encarga de glorificar, de empoderarte, de resucitarte. Hay veces que tenemos que entregar cosas que son tan difíciles. ¿A quién le ha tocado? Hay momentos en que usted dice, no quiero entregar esto. Pero cuando usted decide entrar en la voluntad de Dios y usted lo entrega, Dios lo va a empoderar. Dios le va a entregar mucho más. Cuando el apóstol Pablo escribió esta escritura en el libro de Filipenses hacia los filipenses, él estaba diciendo, queremos experimentar lo que Jesús experimentó. ¿Qué hacía Jesús? Sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, ayúdeme, sanaba a los leprosos, resucitaba a los muertos. Esa es la vida de Jesús. Entonces Pablo dijo, yo quiero participar. Yo quiero tener eso. ¿A cuántos les gustaría orar por los enfermos y que se sanen? Yo con que me sane a mí, dice la gente. Yo con que me sienta bien yo. Los seres humanos a veces somos así, ¿va? Y no pensamos. Vea lo que dice. A ver, le digo. Hechos 17. Todavía no termino con aquel versículo porque Pablo quería el poder, Pablo quería la victoria, Pablo quería la bendición. A veces decimos queremos todo, pero no queremos morir, no queremos entregar acá.
Mire lo que dice acá. Verso 28, capítulo 17 de Hechos, versículo 28 dice: porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vosotros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje escogido. Yo quiero que diga con él: porque en Él vivimos. No lo pusieron, ¿verdad? Porque en Él vivimos. Y la segunda, usted tiene que traer Biblia para leer su Biblia. Ya se está acostumbrando con esto. Lo vas a poner, hijo, para que así me ayuden. Hechos 17, 28, vamos. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Qué poderoso este, ¿va? Porque en Él, ¿qué? Vivimos. Oiga, solo con esto nos vamos. En Él, ¿en quién? En Jesús, ¿verdad? En Él vivimos y nos movemos y somos como algunos. Yo tengo la otra versión que dice: y existimos. Aquí aparece como somos, ¿verdad? A ver, vean la palabra aquí. Aquí aparece vivimos, en Él vivimos, en Él nos movemos y somos. ¿En quién somos? En Él. Esta versión que yo tengo dice: y existimos. Ahora, ¿cuántos estamos ahí? ¿En Él qué? Vivimos. Voltea a ver a su hermano, dígale: te voy a discernir si vivís en Él. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. ¿Cómo logramos ahí eso? Solamente si hemos resucitado juntamente con Él. Solamente si vivimos en el poder de la resurrección, en lo que Jesús desató, no solo en la cruz, sino que arrancó allá en los infiernos y le quitó al reino de las tinieblas el poder que tenía sobre nosotros. Por eso es que dice: en Él vivimos. Si tú vives en Él, ¿sabe cómo los profetas profetizaban? Así dice Jehová el Señor, en cuya presencia estoy. Y cuando Elías decía esa palabra es porque los cielos se abrían y la lluvia caía, señores. Y cuando Elías repetía esa palabra era porque los cielos se cerraban, porque había un poder sobrenatural sobre la vida de un hombre que era semejante a las pasiones como nosotros. Pedís que se diga: me parezco a Elías en mis pasiones, en mis malos caracteres, en mis malas mañas. Elías era así. Pero Elías era un hombre que, aunque Jesús, en el tiempo que vivió Elías, Jesús no había resucitado, él entendía lo que era vivir en la presencia de Dios. Cumplía lo que dice: en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos, o en Él existimos. Eso desata un poder tremendo. Dios está llamando a su iglesia de los últimos tiempos a vivir en este nivel, a ser hombres y mujeres empoderados con autoridad de reino, y caminar con los pies bien firmes para así poder llegar a nuestro propósito y ver cómo caen a nuestro lado 1000 y 10,000 a su diestra, puesto que la palabra aquí dice que nosotros también somos linaje suyo. Los apóstoles testificaban y daban testimonio del poder de la resurrección. Iglesia de estos últimos tiempos, somos llamados a dar testimonio del poder de la resurrección, pero para ello necesitamos vivir en Él. Qué sencillito, ¿verdad? Qué fácil. Para vivir en Él necesitamos estar dispuestos a ser participantes de los padecimientos de Jesús. Que era lo que Jesús dijo cuando fue al Getsemaní: yo no quiero, humanamente yo no quiero, pero que no se haga mi voluntad, sino se haga la voluntad de mi Padre. Eso te mete en el momento de vivir en Él, de caminar en Él. ¿Es difícil? No, cuando tú amas.
Por eso es que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a Jesús su único hijo para que muriera por nosotros. Lo único que nos lleva a vivir en Él es el amor, es amar lo suficiente a nuestro Padre Celestial. ¿Es difícil? No. Cuando a usted le digan el evangelio es tan duro, la gente dice, ay, no, es que el evangelio es duro. Para ustedes jóvenes, si están comenzando, el evangelio no es duro. El evangelio es poder de Dios, es bendición. El evangelio es gozo, es paz, es amor. Jóvenes, el evangelio no es difícil, el evangelio se disfruta cuando tú entiendes quién murió por ti, quién dio primero por ti. Y siempre yo digo que en estos 27, ya perdí la cuenta, 28 creo, años que tengo de servirle a Dios, jamás se me ha hecho duro servirle a Dios. Si alguno de ustedes dice es que es difícil, la gente dice es difícil porque las pruebas son fuertes. No es difícil cuando tu mirada está allá arriba, cuando tú entiendes que ya está hecho, ya está hecho. Jesús ya lo hizo. Pero es que las pruebas, las tentaciones, las situaciones vienen a mí y me tientan. No es difícil porque alguien ya pasó por eso, ya pasó. Jesús dijo que las aflicciones y que los procesos, Él ya venció eso. Pero entonces, pastora, ¿por qué sigo sintiendo? Porque no amas lo suficiente. Cuando tú ames lo suficiente, no es duro. Cuando tú tienes un corazón apasionado. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la resurrección? Cuando tú entiendes, si Jesús venció a los principados, a las potestades, Jesús llevó mis pecados. Si yo dejo a Jesús entrar en mi corazón, Él va a darme la fuerza y no va a ser difícil. Le leo un par de cosas y con esto termino. El sistema del reino de Dios no es el sistema del reino de los hombres. Y nosotros estamos acostumbrados a este sistema. Y es que somos educados a creer lo que entendemos. ¿Cuántos creen lo que entienden? Entendemos lo que creemos lo que entendemos, ¿verdad? Pero lo que no entendemos nos cuesta creer. Vea esto. Cuando entendemos que la fe nos lleva donde la razón no entra, entonces debemos de entender que la mente es para pensar y el corazón es para creer. Entonces, por eso es que en Romanos 10, el versículo de la salvación dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Aquí no está la mente, porque la mente es variante, la mente se cambia. Por eso nosotros no debemos de creer con la mente, nosotros debemos de creer con el corazón. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Por eso dice, con el corazón se cree. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entonces de tener bien firme que debemos de creer en nuestro corazón. Y vamos a quitarnos esta mala educación que tuvimos como seres humanos, que solamente entendemos o creemos lo que entendemos o lo que vemos. Y nosotros, el reino de Dios es espiritual, no lo vemos. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo en el libro de Juan capítulo 3, creo por ahí por el verso 5, le dijo, el reino de Dios no es comida ni bebida. La comida se ve, ¿verdad? Y qué rica que es. ¿Cuánto les gusta? Ay, no se hagan. Vea, dijo, el reino de Dios no es comida ni bebida. La comida se ve, la bebida también. El reino de Dios es poder.
Por eso cuando Jesús se enfrenta, con esto termino, cuando Jesús se enfrenta en el desierto con Satanás, Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y las palabras, usted mira el pan, pero usted no mira las palabras, usted las cree por fe. Esta bendita palabra que está escrita aquí es creerla por fe. Entonces, no solo de lo que se ve. Entonces, nuestra mente, vamos a meternos en el reino. ¿Cómo? El reino no se ve, el reino no se toca. Jesús le dijo a Nicodemo, hay que nacer del agua y del espíritu para poder entrar al reino de Dios. Esto está poderoso. Yo creo que ya tengo que terminar. Hay que nacer ¿de dónde? Del agua y del espíritu. ¿Por qué? Para Nicodemo, para el hombre que conocía la ley, y sabe, ellos estaban acostumbrados a ver con el entendimiento, con el intelecto. Y el reino de Dios, la fe, lo espiritual, el evangelio de reino, no se cree con el intelecto, se cree con la fe. Y hay una guerra de la fe con el intelecto, porque esto es algo que no vemos. Y él dijo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Y dijo Nicodemo, es imposible. ¿Cómo voy a volver a nacer si no naces de nuevo? No entras al reino. Y dijo Nicodemo, como un hombre viejo. Mire cómo pensaba Nicodemo, como algunos seres humanos de California pensamos. Nicodemo pensaba con la mente, dijo, ¿cómo? Imposible. Un hombre viejo no puede entrar en el vientre de su mamá y volver a nacer. Dijo Jesús, cálmate, no es lo que se ve. El que no nace del espíritu, hay que nacer del espíritu para que puedas ver las bendiciones del reino de Dios. Dígale a alguien, si no naces del espíritu, si no entras en la dimensión de lo que es la resurrección, el poder, lo espiritual, no se puede entrar en el reino, no se puede disfrutar. Entonces por eso es que nosotros como seres humanos, o algunas personas se quejan. Y se quejan que el evangelio es difícil, que servir a Dios es difícil, que es pesado y se lo toman como una carga pesada. Yo le aconsejo que disfrute servirle a Dios. Disfrute servirle a Dios, pero cuesta. Tal vez, depende cómo lo vea. Depende cómo usted y yo lo queremos ver. Pero es que ahí está, sí. Pero si nosotros vemos lo espiritual, lo que es del espíritu, lo que nace del espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde tú menos piensas. Y eso es lo que le estaba diciendo, mira, va a llegar en el momento, en cualquier momento tu victoria llega, tu bendición llega y Dios te va a sorprender. Pero necesitas cambiar tu mentalidad. No veas o no esperes solo lo que entiendes, sino lo que no entiendes, camina ahí. Ahora puedes estar pasando problemas. Ahora puedes estar bajo un proceso, bajo una prueba. Pero Dios es poderoso. Si tú entiendes, si yo entiendo que el poder de la resurrección, que hay algo que se desata ahí. La fe es tan tremenda. Con esto yo le voy a dejar ir a casa. Hace unos días le cuento esto así como una manera de testimonio rapidito. Es tan sencillo lo que le voy a contar, pero tan poderoso. Hace unos días mi niña estaba muy mala, tenía dolor de cabeza, náuseas, todo esto. Y ya teníamos rato y no se le quitaba. Y yo, levántate, la levanté de la cama. Y estábamos ahí porque no sabíamos cómo se le quitara. Y le digo de repente, ¿por qué no cantas un canto y con eso te vas a sanar? Entonces, la mamá no es mi niña, ella tiene 15, ella sabe de Dios y todo. Pero yo le dije, canta un canto y con eso te vas a sanar. Ay, yo estaba así que no se podía ni mover. Y me dice, ¿cuál canto? Pues en que sea alabaré, pero tú canta. Y empezó a cantar, alabaré, mi favorito canto, que es el único que entono. Entonces empezó a cantar. Y ya hizo un coro ahí, porque siempre le canté eso desde muy chica. Los únicos que
que yo me ubico ahí, de mi época. Entonces empezó a cantar y de repente me volteé a ver y me dice, se me quitó. Y se va para la cocina y me dice, dame comida, ya no tengo náusea ni me duele la cabeza. Se le quitó con el alabaré, con el corito. Créame, los adultos somos más maleados, ¿verdad? Y por eso es que la Biblia dice, háganse como niños, por favor, ¿verdad? Que aunque mi hija tiene 15, tiene un corazón de niña. Creyó, se sanó. Y le ha agarrado tanta fe al coro de alabaré. Me dolía la cabeza esta tarde muy fuerte. Y me dice, mami, canta alabaré. ¿Ves? A mí se me quitó con cantar alabaré. Y ya estaba ahí. Y me fue a buscarlo en el teléfono y me puso alabaré. Me lo fue a poner con todo volumen. Cántalo, cántalo, con eso te va a quitar. O sea, porque le dije que el testimonio era muy pequeño, pero muy poderoso. Porque el reino se trata de fe. Usted puede cantar Juan vio el número de los redimidos, o como puede cantar sobre alas de paloma, como puede decir Señor haz tu obra, sáname, o como puede hacer un momento de guerra espiritual con todo. Es su fe lo que lo activa y lo mete. Este testimonio es bien real y bien cerca a lo que le digo. Y me puso a cantar alabaré. Y después me dijo, ya se te quitó, ¿verdad? Amén, ya se me quitó, tengo que aumentar su fe. Entonces vea, el reino de Dios es poder. Póngase de pie, por favor, termino aquí.